Y el pueblo de Dios, desde el Antiguo Testamento, cuando mira que Dios tarda y que los tiempos pasan y que la promesa no se cumple, entonces nosotros corremos a levantar altares contrarios. Y todos nosotros venimos de altares levantados del pasado. Una generación idólatra que nos pactaron, que nos dejaron enredados en altares. Y por eso esta mañana y este domingo estamos declarando que estamos destruyendo los altares del pasado, a donde nuestros ancestros nos metieron, altares de idolatría. Sí, altares de legalismo, altares que consultaron y levantaron, nombres que nos pusieron con imágenes de acera, y esos altares hoy van a caer. Esta mañana el Espíritu de Dios comenzará a expulsar aquellas cosas que están dentro de nuestro cuerpo, que estorban la gloria, la presencia de Jehová de los ejércitos. Hoy declaramos el poder de Jehová. Jehová Dios se deshace, se desarma, se derriba todo altar por el cual hemos venido nosotros trabajando, y levantamos un altar genuino al Dios del gozo, al Dios de la paz y al Dios del amor, al Dios de la riqueza y al Dios de la bendición. ¿Sabe que la palabra habla de los acontecimientos que se dieron en la Biblia? La gente dice, pastora, hay gente que dice, pero es que ya no hablen del Antiguo Testamento. Pero es que el Antiguo Testamento, ahí está toda la simbología, ahí está toda también la dirección y las profecías. Ahí está todo. Los profetas hablaban de los acontecimientos que le vendría al pueblo. Y todavía sigue hablando la palabra que el pueblo sin profecía se pierde el rumbo y pierde la dirección. Los profetas no están puestos solo para estar dándole palabra que le va a ir bien, que Dios le va a dar un carro, que Dios le va a dar una casa. No, los profetas están puestos para ordenar una ciudad, una nación, una familia. También están puestos para exhortar, pero también están puestos para destruir toda planificación que el infierno tiene en una familia y en una persona. Más que profetizar personalmente, están puestos para cambiar atmósferas. Cuando Dios habla de cómo Él en el Génesis miró, observó desde el cielo, dijo, yo quiero hacer algo hermoso en la tierra. Y entonces del polvo de la tierra creó a Adán. ¿Y para qué lo creó, pastora? Para hablar con Él, para derramar todas las bendiciones que habían en el cielo a la tierra, para que el hombre comiera de los frutos que hay allá, que los comiéramos aquí en la tierra, para que disfrutáramos de la riqueza del cielo en esta tierra. Y más que eso, quería tener a alguien con quien hablar, con quien compartir sus visiones, con quien compartir también aquellas cosas que él tenía diseñados en el cielo para entregársela a alguien aquí en la tierra. El problema es cuando en el huerto entró la serpiente para distraer. Dice en el Génesis 3, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer,
Aunque Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, ni lo tocaréis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El enemigo trata de destruir el diseño de Dios. El enemigo siempre tratará de que te salgas del camino, de engañarnos. Después de haber comido Eva todo aquello que le vino dolor, y multiplicaré, dice que dice, los dolores en tu preñez. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te dije que no comerías, maldita será la tierra por tu causa, y vas a trabajar todos los días. Y comienza Dios a decirle aquellas cosas que ninguno de nosotros quiere escuchar. Las cosas que Dios tiene para nosotros son buenas, agradables y perfectas. Pero ¿cuál es el problema, pastora? Cuando nosotros entramos a quererle agradar a Dios, porque nos desesperamos, porque no es fácil esperar en la promesa. Digo: Dios, por cuanto obedeciste, te voy a echar fuera del huerto, de este huerto del Edén.
esta generación se volvió promiscua, abusadora, porque derramaron su inocencia, su sangre en un altar, y ese día y esta hora el altar los alaba a prostituirse. Y esa generación de hombres vino y engendró una simiente que también ese altar de aquella sangre que quedó allá porque sus padres le pagaron a la prostituta, aquellas mujeres que los abusaron, que les robaron su inocencia, y ahora estos hombres dejaron un altar de sangre. Y ahora vienen regando semillas y esos niños nacieron y fueron arrastrados. El altar los llamaba porque sabe que el altar es un punto de contacto entre Dios y el hombre. Los patriarcas, cada vez que Dios habló, levantaban un altar, porque ahí donde Dios les habló, ellos honraban a Dios y sabían que Dios ahí mismo los podría hablar, y ellos, el Espíritu mismo, los llamaba al altar en tiempos de crisis, en tiempos de desierto, cuando parece que habían olvidado el altar, se iban y lo reparaban, y Dios volvía a hablar en el altar. Entonces nosotros miramos cómo tenemos que arrancar altares de maldiciones. Quizás aquí esta mañana hay hombres que hoy tienen 50, 60 años, que los llevaron a perder su virginidad y derramaron su sangre en un altar, y esa sangre cada cierto tiempo los mete en deseo de fornicación, en deseo de masturbación, y los sana por la noche, por el día, y lo quiere volver al altar, porque sabe que no hay un altar mayor que aquel que se recibe un derramamiento de sangre, porque todo pacto se sella con sangre. La palabra habla de los lugares donde hubo abuso y violación, y dice que aquella generación que se fue a aquel lugar, se habla de cuando habían violado a una joven, y los habitantes y todo lo que se daba ahí era un desastre. Muchos de nosotros hay tierras, territorios, casas. Usted compra un terreno, y si alguien fue abusado ahí, tenemos que derribar el altar, porque posiblemente o se levanta en contra de sus hijos, o se levanta en contra de usted mismo, porque el mismo altar desea algo, desea una ofrenda que se le dio en la tierra. Yo quiero decir que me busqué esa parte donde fue abusada aquella joven, y dice que por causa de ese abuso vino tanto problema, porque los altares le traban. Por años mi primer altar donde yo lo levanté fue esa montaña, y cada cierto tiempo mi corazón se quiebra, y la gente no le importa, usted no le importa. He escuchado gente de la iglesia decir: ay, yo no sé para qué quieres a Dios y para qué la pelea. Gente aún cristiana, pero lo entiende, porque la gente que sabe que Dios le habló en un lugar y que ese lugar es un punto de contacto, llora el lugar porque sabe qué significa para él. Altares. El pueblo de Israel caminó bien. Después de que Adán cometió ese problema, usted mira también con Eva, Caín mata, y mire ese altar de muerte. Alaba la generación de Caín. Alaba. Hoy usted se tiene que escudriñar.
modelo. Derramó sangre en un altar de prostitución. Y por eso no entendemos y juzgamos a la carrera. Y decimos, ay, es que ese es un adúltero, un fornicario, un perverso. Pero le he preguntado al Espíritu Santo, ¿usted por qué es eso? ¿O solo habla porque se le antoja, porque se le da la gana? Hasta de cada cosa de esta daremos cuenta que le dije. Así que, ahí, este lugar dice que por causa de la violación que se dio aquel día, dice que este lugar se convirtió en un lugar tan tremendo que Dios tuvo que hablar, bueno, la sangre sigue, el altar sigue reclamando sangre. Entonces sí que se convirtió en un lugar de altar, de abuso, y por eso ahí no podían ni prosperar. Eran guerras constantes. Sigue poniendo ahí el versículo, lugares. Dice, pero vio Jacob que Siquem había mancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos vinieron. Un territorio donde había no fructificación, sino que había cada cierto tiempo fracaso. Dice, y los varones se enojaron mucho porque se hizo vileza en Israel, acostándose con las hijas de Jacob. Aquí hay una generación que no solo fue pactada en altares de prostitución, sino que muchos de nosotros nacimos bajo padres que fueron a ese lugar. Y entonces es como que el altar te habla. Te habla. Sueños, visitaciones de hijos y surcos por las noches con sueños mojados. ¿Por qué será? Porque hay una semilla que quedó allí, una sangre que fue derramada de un hombre inocente, y ahora el diablo dice, necesito renovar y encender el altar. Mira lo que dice ahí. Dice que la gente se entristeció. Y cuando usted lee esa palabra, y la voy a dejar para que la vaya a leer a su casa, la única forma para que se pudiera entender aquello que había pasado en ese lugar era que empezaran a reconocer lo que había pasado con una joven. Hay cosas que parecen insignificantes, pero que nos traen tanta desgracia. Nos van persiguiendo como perros por la noche, por la mañana y al mediodía. Y esos altares hacen que la pobreza, la miseria y el enemigo se levante cada cierto tiempo. Y la iglesia no entiende que tenemos que seguir levantando altares, derribando los altares que levantamos, diciéndole, Señor,
Dice que después del diluvio no es lo primero que hace. Es que levanta un altar con los mejores animales. Y dice que sufrió la ofrenda y le agradó a Dios. Hay altares también que agradan a Dios. Lo que vamos a procurar después de estas enseñanzas es nosotros comenzar a escudriñar esos altares y comenzar a levantar altares genuinos. Siempre había guerra por altares. Y la guerra siempre será así. Necesitamos restaurar los altares. Y necesitamos seguir escudriñando los altares que levantaron nuestras familias. Y le vamos a dar a Dios lo más limpio. Altares limpios. Usted mira, no es levantando altares, pero el otro hombre que levantó muchos altares fue Abraham. Cada vez que Dios le salía al encuentro a Abraham levantaba altares. Cada vez que Dios hablaba, Abraham decía: espérate, déjame levantar un altar. Tanto así que el día que nació Isaac, el hijo de la promesa, Dios le dijo: ve y sube con tu hijo y ofréceme en sacrificio al único hijo, a tu unigénito, al hijo de la promesa. Y Abraham no lo llevó muerto, porque primero se preparaba la piedra, luego la leña. ¿Y por qué sería que Isaac vivo lo agarró en el altar? Porque luego tenía que degollar y matar, y aquella sangre rodar por el altar, porque era el mejor sacrificio. ¿Cuántos derramamientos de sangre cometieron en el pasado hombres abusando a adolescentes y mujeres abusando también a jóvenes adolescentes? Pero hoy ese altar se rompe y comienza el Espíritu Santo a sacar por orina, por ese, pero los demonios salen. Comienza esta mañana a expulsar aquello que el mundo matriz. Ahora se quiebra ese altar, se quiebra ese altar, se quiebra ese altar, se quiebra. Nosotros caminamos muchas veces como gente natural, insensata. Hay sueños que Dios te pone. Cuando yo me pasé a vivir a mi casa, o cuando mi madre se había criado ahí como huérfana en esas tierras, yo me pasé y siempre soñaba que había niños llorando debajo de un árbol. Yo le dije: mamá, yo no sé, todos los días sueño que bebés lloran ahí. Es que hay enterrado los niños de Paquita cuando no nacían. Ella siempre tenía muertos y ahí lo enterraron. Entonces aquel altar de inocentes clamaba la tierra, clamaba para que alguien libertara la tierra. Y si yo no me pongo y me paro y limpio la tierra y pido perdón, quizás mi hija no tuviese su hijo, sino que el mismo vientre lo hubiera expulsado, porque había un altar ahí.
qué pasó en sí, qué fue lo que pasó para libertar o para sanar la vida de esa tierra. Y ahí, cuando llegues ahí, me decía el versículo, pero le voy a decir algo. Soy por visiones que Dios le está dando a un territorio, a un terreno que usted quizá compró. Algo está pasando allí. Necesita la tierra que usted destruya ese altar. Necesita destruir esos altares. Por eso algunas veces tenemos tope. ¿Por qué será, pastora, que aquí yo no paso de la miseria de verdad? También déjame, porque hay algo ahí. Algo ahí que reclama, que llama, que dice: vuélveme a encender, vuélveme a encender, vuelve a matar, vuelve a usar, vuelve a sembrar ahí el aborto. Necesito un altar, siempre llama con lo que abrieron el altar. En una ocasión fui a orar por una gente que estaba pasando un problema difícil, porque es fácil juzgar. Pero cuando llegué yo, antes de llegar aquí a casa con el pastorcito, el Señor me recordó lo que se había dado en esa casa y me dijo: aquí se activó algo. No es culpa de ese hombre, ni es culpa de nadie. Aquí los demonios se activaron. Enséñale, ábrele los ojos. Esta mañana va a salir los ojos. Dígale: Dios, perdóname por ser tan natural si somos gentes espirituales. Muchos de nosotros no sabemos por qué nos pasan tantas cosas. Por los altares. ¿Qué culpa tenían los hijos de Caín del altar de sangre que levantó Caín? Ofrendas que dieron, compraron jóvenes vírgenes y le destruyeron su virginidad. Y esa sangre está persiguiéndote, y esa sangre está persiguiendo a tus hijos. Alguien levanta la mano y ponlo así todo y diga: Señor, perdóname. Yo no sabía el daño, la magnitud de ese altar de maldición que estaba endosando mis generaciones. ¿Cuántos hombres pagan dinero por jóvenes vírgenes? Y eso que pasó en Siquem, mire, le trajo problemas por años. No fue por un día, fueron por años. Hasta que Dios habló. Hay cosas, iglesia, que es necesario hablarlas. Yo le decía al Señor ayer: ay, Señor, pero es que en la iglesia estoy para predicarlo en un congreso. Le dije yo: Señor, se convoca un congreso y se dice Congreso de Liberación y Sanidad, porque ahora en la iglesia solo quieren que se les hable un mensaje que vaya alineado a lo que usted necesita. Pero usted necesita esto. Cosas que pasan, que hasta la lluvia se detiene. Cuando yo miro la vida de nosotros como familia, maldita pobreza. Ahora que estamos orando por la sanidad de mi sobrina, que Dios la dejamos 5 años. Malditas herencias de aquellas cosas que hicieron nuestros ancestros. Abusaron, engendraron, abandonaron hijos. Y el enemigo agarró aquello y se injertó en los órganos del cuerpo. Yo
yo pensaba en mi abuelo por parte de mi mamá. Porque yo estudiando y viendo como un día me salió al encuentro de dónde venía ese problema de los riñones de mi abuelo. A él no le importaba embarazar a cuantas mujeres porque un montón de hijos dejó tirados. ¿Y quién le paga los platos? Sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Yo soy ya prácticamente ¿qué? La tercera generación. Y me tengo que parar por la cuarta, por la quinta, por la sexta. Y seguir peleando, y seguir arrancando, y seguir destruyendo una y otra vez. Quiero avanzar aquí, no me quiten esa parte, sino que me va poniendo ese versículo ahí va adelante. Quiero avanzar en esta otra parte cuando David consulta a Dios. ¿Por qué la pobreza? ¿Por qué no ha habido lluvia durante 3 años? Si yo como rey tengo una adoración continua de 24/7, ¿por qué Dios la pobreza? Porque los cielos se han cerrado, se han vuelto de bronce. Porque la tierra se ha vuelto de hierro. Yo he pedido perdón hasta donde yo he podido, he escudriñado hasta donde he estado. ¿Y qué le dice Dios? David, es por causa de Saúl. Porque Saúl mató a los amonitas en el valle de Gilboa. Y en el valle de Gilboa, en ese lugar alto, ahí hay un derramamiento de sangre de los hijos de Saúl. ¿Qué quiere que haga Dios? Pregunta donde Gabaón y los amonitas que dijeron que se maten los hijos de Saúl en el valle de Gilboa, y donde se derramó la sangre de los amonitas, ahí se derrama la sangre de los hijos de Saúl. Un altar pide sangre por sangre, ofrenda por ofrenda. ¿Usted se fija que hay cosas que nos están aconteciendo y no son normales? Pero la iglesia viene el domingo para que solo se le predique que Dios le va a dar piso. Antes de que venga el dinero tenemos que renunciar. Porque no es el dinero el que enriquece, es la revelación, la dirección y la liberación. Dígale, clamo por mi liberación en esta hora, Dios. Que se corra el velo, que se corra el velo y que comience este día. Dios te revela por sueños aquellas cosas que estorban para levantarnos. Hubo venganza una vez y otra vez, y ciclo de venganza. Cada día la venganza aumentaba. Se dieron escenarios de rebelión y de divisiones. Después ahí se dio la muerte de Salomón. ¿Por qué será que como iglesia queremos vivir igual? Algunas veces ni entre padres ni entre hermanos se aman. La envidia brota de uno para otro. Ayer yo me gozaba ver como mi hermano ya va por su tercer negocio. Y como me dijo, mira, que así como hablas, porque él siempre mira la prédica, me decía a mí, mira, la restitución que llegó un segundo ocupaba estos estantes para ese negocio y en un segundo
maravillosa. Me recuerdo, mi papá siempre fue la mano derecha, aunque no tenía sus pies para sus hermanos. Pero el día que murió mi abuelo, uno de ellos agarrando ahí que me dé la carta a poder. ¿Y qué decir con él? A mi papá. Y mira, y es el terreno de mi papá. Qué hermosa esa herencia que nuestro Padre nos dejó. Que no compitemos, que no peleemos por nada, sino que nos gocemos de ver la justicia de Dios y de depender de Dios. Y qué mal fue esta persona, este hermano de mi padre. Qué mal fue. ¿Cuántas veces usted anda con eso? Mi papá y mi mamá siempre me dieron la escritura de esa casa. Y de todo. Y el día cuando ya yo hablé a mis hermanos y le mandé ahí un WhatsApp ahí que dicen ustedes. Pero Pastor Carlos, aunque yo soy la pastora, él tiene tanta sabiduría. Que bueno, digo, hay deberes y derechos, pero lo mejor es la justicia. Y lo justo es que se entregue esta escritura a estas cosas. Nadie estuvo diciendo mi poquito para aquí, mi poquito para allá. ¿Cómo está su altar de envidia? Mientras ese altar encendido, no pida prosperidad, porque cada día se le va a alejar de usted. Estudie los patrones de su familia, su envidia y codicia. Eche abajo ese altar. Eche abajo ese altar. Si usted mismo pone mal a su familia, derribe el altar de Absalón que se levantó en los días de David. Dice que Absalón se ponía en la puerta y aún engañó a los generales que estaban cerca de David, y lejos de traicionarlo, uno que estaba afuera lo traicionó, su propio hijo. Eche fuera ese altar absalónico. Que gana con poner mal al hermano, al tío, al jefe, al compañero de trabajo. Mejor no diga que es cristiano, mejor diga que es hijo del diablo y ya es mejor. Para que usted vaya lleno de Dios. No hay cosa más hermosa que esperar en Dios. No hay cosa más hermosa que esperar en Dios pacientemente. Esperé en Jehová y Él cumplió las peticiones de mi corazón. Altares. Tenemos que derribar altares que impiden que la gloria descienda sobre nuestras vidas. Los patriarcas siempre estuvieron levantando altares. Hablaba de Abraham, Jacob, y murieron en el desierto con miedo. Yo digo, Jacob le dijeron que era un tramposo, pero Jacob no fue tramposo. Lo contaminó su mamá, madre de familia. No contaminen a sus hijos. ¿Quién le dijo a Jacob que le mintiera a Isaac? ¿Tenía Jacob eso en su corazón? Pero en aquel tiempo, claro, de desobedecer a sus padres era un delito. Pero en ese tiempo los hijos de esta casa tienen al Espíritu Santo para que les guíe, que les discierna, que los encamine, que les hable. Usted no hace las cosas así nomás. Usted tiene que saber que el diablo lo está buscando. Ya me va a decir, mi pastora, esté enojada, ¿verdad? Es que cuando hablo del diablo no le puedo decir, no, como una pedrada. Es que
antes lo que apedraban hasta que la piedra, hasta que el pedernal zumbaba. Ahora como los alegran todos, no pusieron la calle y ya ni piedra encontraron. Estamos mal también. Usted se fija cuántas cosas venimos cargando. Y los hijos de Israel, lo único que Dios les pedía es que ellos siempre levantaran altares, porque Abraham le enseñó a levantar altares, Jacob levantó altares, Isaac levantó altares. ¿Por qué, pastora? Porque había una promesa. Le dijo Dios a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, porque es que Abraham, tu tierra es idólatra, tu familia es idólatra, tus tíos son idólatras, tus primos son idólatras. Yo quiero que te vayas a una tierra que no haya nadie, ninguno de estos, ni sus dioses, nada, ni tus animales, hasta que la tierra que yo te daré. Y entonces Abraham escuchó la voz de Dios: ¿cómo será el diseño de ahora en adelante? Porque mis padres levantan altares a Baal y a los demonios, y estamos acostumbrados a adorar a un montón de dioses. Y le dijo Dios a Abraham: a la tierra que yo te llevo, yo te voy a hablar, yo te voy a direccionar, yo seré tu Dios. Bendito en la entrada y en la salida, bendito en el campo y en la ciudad. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Entonces dijo Abraham: ¿cómo va a ser el altar que yo te voy a levantar? Porque ya mi familia tiene un montón de dioses. Y Dios le dijo: solo hay 3 tipos de tierra, de madera y de piedra no cortada. Cuando tú me levantes el altar, cada vez que él hablaba, él levantaba un altar. Y entonces se convirtió en un modelo. Cuando muere Abraham, Dios le habla a Isaac. E Isaac comienza a levantar altares. Y donde quiera que iba, Dios le hablaba. Y cuando venía un problema, los ancianos le decían a Isaac: ve a aquel altar, porque ahí Dios direccionó a Abraham. Los altares son puntos de comunión, son puntos de dirección, son puntos de estrategia, son puntos de liberación. Ahora, como Dios, levante la mano y diga: Dios ya me sacó a mí de ahí. Y lo que he venido cargando lo saco aunque me duela. Diga: pastora, dígale al Espíritu Santo que le hable, aunque me duela lo que me dice. Voy a ser libre. Claro que Abraham iba con un diseño de altares diabólicos, satánicos de esa tierra. Y Dios dijo: yo necesito una generación diferente. Amén, amén, amén. Por eso en Abraham se arrancó y se cortó todo el problema que Abraham andaba llevando a su sobrino. Cuando Dios le dice a usted que no lleve a su sobrino para que no vaya acá, eso es si Dios le dice.
se vuelve a descontrolar. ¿A dónde, pastora? Cuando muere Josué. Cuando muere Josué, entonces ellos dejan de adorar a Dios y comienzan a ver personajes. Ahí comienza un problema para el pueblo de Dios. Ya no quieren a Dios, quieren reyes. Ay, aquí esta pastora no me cae bien. A mí no me importa. Yo estoy aquí para predicar el mensaje de Dios. Amén, amén, amén. Oye, Amén. Díganle, luchando contra sangre. Mejor vivo ahí en el desierto y levanto un altar a Dios. Para que Dios le toque el corazón al que me anda persiguiendo. Y que dice que Saúl estaba, lo amenazó y le dijo: te voy a matar, ya va. Y huyó. Y allá se le apareció Dios. Qué hermoso. Es que Dios siempre se le va a aparecer a usted. Yo sí creo que Dios se le va a aparecer. Y cuando Dios le hable, cuando Dios lo exhorte, cuando Dios lo aconseje, levante un altar a Dios. Dígale: aquí estoy, Señor. Hoy no tengo nada que darte, pero un pacto. Jacob dice que recostó su cabeza en una piedra. No llevaba nada, solo un poco de aceite. Que voy a estar regalando aceite para que no le haga falta el aceite. Ahí me mandé a traer un montón de botes hermosos y voy a prepararlo, voy a orar para que usted siempre le su aceite con Jacob. Y dice que Jacob vio que en aquella escalera, aunque le subían y aunque le bajaban. ¿Por qué? Porque esta generación era una generación de altar, un altar limpio y puro. Por eso hoy vamos a sacar los altares. Y mañana y pasado y todo el año, hasta que estemos limpios. Hasta que de la sangre salgan los demonios. Cada quien sabe lo que está cantando. A mí no me esté con cosas, oye. Ahorita de mí. No es lo mismo, ¿verdad, pastorcito? Y dice que Jacob, cuando mira aquella escalera, aunque le suben y bajan, ¿qué dice? Y edificó un altar a Jehová, al Dios que se le apareció.
cuando huía de su hermano. Y dijo Dios a Jacob: levántate, sube a Betel y quédate ahí, hasta hay un altar a Dios que se te apareció cuando huía de tu hermano Esaú. Y él dijo: si tú me bendiste, ¿dónde yo voy a ir? Yo voy a regresar a este altar. ¿Saben cuántos años después de ese altar por Jacob? 21. Y cuando Jacob viene con Lea, y viene con sus hijos, y viene con Raquel, y viene con camellos, y viene con vacas, dijo: me es necesario pasar por Betel. Ahí hay un altar que me está esperando. Ahí tengo que ir a cumplir una promesa. Ahí tengo que adorar. Ahí tengo que hacer algo que no podía hacer aquel día porque no llevaba nada. 21 años, qué hermoso. Y el altar estaba esperando. Los ángeles subían y bajaban. Por eso le digo, donde usted un día Dios le habló y usted levantó un altar, ahí es un punto de encuentro. Yo tengo un punto de encuentro aquí, en esa casa, en ese monte y en aquel monte. Y que dice 21 años. ¿Y sabe qué es lo que me agrada a mí? Que todavía Jacob viene y le dice: ahora te apareciste, cambia mi nombre en este altar. Amén, amén, amén. Amén. Qué bien. Y no te voy a soltar. Y el alma rayó, dice, hasta que le dio donde. Y dice: ¿qué quieres, Jacob? Suéltame, déjame ir. Es que en este altar te apareciste, ángeles subían y ángeles bajaban. Y yo te dije que regresaría a este altar. Y tú te hiciste presente, no te suelto. Cambia el nombre, pues de ahora en adelante te llamarás Jacob Israel, padre de naciones, padre de multitudes. En el altar Él te habla, en el altar te cambia el nombre. Nunca dejes el altar donde Dios se te apareció, donde Dios te habló, donde Dios te promocionó, porque en el día que vengas de vuelta, quizás con el mismo nombre, Dios te lo va a cambiar. Jacob, usted mira, Abraham, Isaac, Jacob. José llega a Egipto, de la generación de Jacob. No adoraba a dioses paganos, no iba cargando ningún altar, sino que llevaba dentro de él la promesa. Y Dios se le aparece: José, yo soy el Dios de Abraham, tu abuelo. Amén. Yo te voy a bendecir. Comienza Dios a hablarle. Ahora José te enseña. El modelo era que sí iban a estar como esclavos en Egipto, pero no iban a adorar a sus dioses. Y llegan a la tierra prometida adorando a Dios. El Dios de los cielos, la columna los alumbraba y la presencia de Dios se manifestaba. La comida venía por los aires, codornices venían del norte, las aguas se abrieron porque el mismo Dios que te ha prometido darte, bendecirte, sacarte del problema, promocionarte, ayudarte, matar al faraón que te persigue. Mientras no levantes otro altar, Él te defiende. Usted se mira como Moisés y José van caminando, pero ahora entran a la tierra prometida y Dios les permite a esta generación que no había vivido guerra que entren y ellos se contaminan, y es ahí donde comienzan a levantar altares a otro Dios. Y ahora sí me voy a ir a jueces. Uy, pastora, pero yo no me quiero ir para eso. ¿No hay problema? No hay problema. Usted puede ir. ¿Y usted, pastora? No. Ah, pero como no es usted la que está
esa generación de Abraham, Isaac, Jacob. Pero esto se contamina. Y es aquí donde Dios decide pues poner jueces y levantar jueces en la tierra. ¿Por qué? Porque el pueblo siempre quiere o tener un Dios, aunque tenga la boca pero no hable, aunque le miren los oídos que usted mismo le da. Es que escuchar la voz de Dios requiere sacrificio. Búsqueda, quedar en silencio por un rato para que Él hable, hasta que se te aparezca en el altar. Entonces nosotros miramos aquí en el libro de los jueces los problemas que hubieron y cómo el pueblo comienza a prostituirse. Dice que el libro de los jueces se divide en 3 secciones. Una de las cosas que Dios quería era que el pueblo se arrepintiera y que dejara la idolatría. Lo otro que Dios quería era que ellos también dependieran solamente de su voz. Entonces Dios dice: yo tengo que levantar aquí jueces para que dirijan este pueblo, porque está lleno de idolatría y de pecado. Y la idolatría y el pecado y los altares de idolatría los han separado de mí, porque yo me he alejado de ellos. Y Dios dice: yo lo consagré. Yo le hablé a Abraham quiénes ellos eran para mí, que yo sería su juez, que yo sería su libertador, que nada habría imposible para ellos, que donde quiera que fueran yo los llenaría de mi poder, que mi espíritu estaría delante de ellos, que ellos estarían ungidos. Pero ellos levantaron altares a Baal y eso estorbó la voz de Dios. Entonces Dios dice: necesito levantar libertadores, porque este pueblo ya está desesperado. Y decide en el libro de los jueces levantar a hombres que puedan libertar, porque el clamor de ellos subió a Dios. Y Dios está comprometido con salvar a su pueblo. Entonces el Señor viene y comienza a escoger hombres para libertar a su pueblo. Y uno de ellos que escogió fue a Otoniel. En Jueces 3:10. Pero ¿qué pasó con ellos, pastora? Ellos siempre estaban levantando altares a Baal. Nunca dejaban de levantar altares a Baal. Siempre estaban ahí desobedeciendo a Dios, levantando sus altares para provocar a ir a Dios. En Jueces 2:7 habla y dice: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo, desde Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, las cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. O sea, siempre solo Dios fue su Dios. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. O sea, esa generación de 110 años para
aquella generación que anduvo con Moisés, con Josué, dependían solamente de la voz de Dios. Levantaban altares una y otra vez, altares de adoración, altares de exaltación, hacían fiesta en el desierto, sonaban los panderos, sonaban la danza, altares de alegría, altares de primicia, hacían fiesta siempre. Ellos estaban alegres con el Dios que los bendecía, con el Dios que no permitía que el diablo los tocara, el Dios que era diferente al Dios de los cananeos, que los heteos. Esta generación de ancianos eran arperos, sonaban trompetas, y era generación de altares. ¿Están viendo esta mañana cómo entraron todos a la tierra prometida? Pero ahora fue el líder que les enseñaba. Aquí hay una generación como el pastor Daniel, como los pastores que están aquí, los adoradores que comenzaron, los metieron antes de las 7 de la noche hasta las 11 de la noche, después nos vemos otra vez a las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Pero es lo mejor que hay aquí. Y ustedes con una hora que cansa. Y no estamos adelante de un pastor. No se engañen. ¿Cuántos de ustedes tienen esposa? Levanten la mano. Ahora dígame usted y solo le habló una hora y algo con una mujer que tiene acá. Algunos les tocó años, otros gastaron los zapatos, otros el pito, otros las llantas del carro, otros ni siquiera le hizo caso a la mujer. Porque no lo quiero compartir en el corazón. Entonces, así es Dios, usted lo tiene que buscar una y otra vez, hasta que su gloria nos consuma. Adoraré. Hasta que descienda, hasta que ese día esté aquí. Toda iglesia, busquémoslo, enamorémonos, entréguémosle el área, que nos sirve y que nos hace mal, y adoremos a Dios, dándole gloria. Entonces, esta generación de esta casa, yo no sé a dónde verlo. ¿Sabe por qué pierde el pueblo? Cuando comienzan a ver como unos 100 billetes de aquí. Oye, acá la gloria no se compara con millones y con carros. Por eso Elías le dijo a Eliseo: el hombre que levantaba altares, él destruía los altares. Dijo Eliseo: es que esto no es así. No es de mi darte ni bendecirte. Si me vieras y a Dios le place darte el mando de honor. Pero sigo aquí. ¿Dónde se pierde esta generación? Cuando muere un líder que lo direcciona. Alégrese de que por lo menos lo tengo sentado 2 horas ahí para que se componga, para que
Entonces, ¿qué dice? Que esta generación, después de que murió el líder, cuando muere, ellos comienzan a desviarse. Cuando murieron sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Hay gente que viene a esta iglesia y no sabe cuántas lloradas dio David, ni cuántas disciplinas le puse yo ahí. Que Julio un día que esta iglesia estaba muriendo de hambre, le traen la tortilla. ¡No le! Un día lo vieron tocando la guitarra y le tenía disciplina. Bájame de ahí. Pero yo no entendía por qué formaba este impuesto, porque fijé no era Dios. Era Dios. Es que Dios sabe a quién agarra. Si no te trata así. A ver cómo fuera Dios. ¿Oíste, Denny? El Denny que ponía hasta hacer piercing en la lengua, que la lengua le caía al piso. Porque él quería que yo lo soltara y el Espíritu Santo me decía, ámalo, Señor. Y se ponía una calavera de camisa y tomaba foto. Yo como que le guardaba. Pero no era porque me gustaba. Yo nunca voy a... Ustedes son mis hijos. Y aquí el que entra a esta casa, el que me enamore, el mismo día muere en el altar. ¿Dónde hay que estar? Y ahora, ¿cómo sentí la lengua? Liviana. ¿Cómo sentí la lengua ustedes, chicos? Digan, liviana. Vamos, renuncia, chicos. Porque andaba 3 piques en la boca. Y cada domingo me lo enseñaba. ¿Con qué objetivo? Dice que no hacía, porque si no le decía algo, se iba a ir a la iglesia y le iba a decir algo que había recambiado. Es el pretexto para que ustedes vean cómo trabaja la gente. Por eso yo una vez que me hago casos de predico de aquí y allá me lo loca. Dice que yo haré cambiar y que iba a decir, Dios, acordate que fui allá y que ahora no tuvo misericordia de mí. Y miren dónde está sentado, hasta casado, que nunca iba a casar, decía este. Hasta eso decía. Entonces esta generación, oiga bien, murieron los abuelos, los bisabuelos, los que le enseñaban. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía la presencia, que no honraba el altar. Aquí hay una generación que para el mes, oiga bien, las 2 semanas de septiembre lo voy a trolear en el nombre de Jesús. Vamos a hacer un altar día y noche y aquí los oídos negros le van a andar moraditos. Hermano, Dios no me microondas, hay que buscar hasta que descienda, hasta que su gloria nos consuma. Sigo aquí.
voces de los pueblos que estaban a sus alrededores, a las cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Dígame usted de dónde viene. Aquí en esta aldea le tiraban cohetes hasta San Antonio del Capullo. Le mataban vacas y hacían nacatamales, hacían café. Hasta ahí me fui a tomar el café. Pero que hoy ese altar en el nombre de Jesús y renuncio. Ahora tomo café que es limpio, sano y que ya no está de... Ajá. Aparte, Valle de Ángeles. Dígame usted aquí. ¿A dónde está todo Valle de Ángeles? ¿Cuántas veces anduvo cantando a San Francisco de Asís? ¿Ah? Dígame si no hay un altarcito ahí. Renuncie. Renunciamos. Ah, pero hay otros que vienen de otro pueblo. ¿Alguien me puede decir, vaya tu pueblo? ¿O Brenda, cuál era el Dios de ellos? La Virgen María. La Virgen María, sí, en un monumento. ¿Sí? Ajá. Los que viven en Suyapa, no digamos el altar que nos pusimos. Todas las Suyapas en esta hora son libres de ese altar que los pactaron bajo ese nombre, bajo esa debilidad, bajo esa maldición, bajo ese altar de nombre idólatras. Hoy renuncie a esos nombres pactados por altar, imágenes de acera, ahora. No digamos aquel otro que su mamá y su abuelo le encendieron candela. Mi abuela, donde quiera que andaba, se iba para las playas, allá llevaba aquella pichinga. Los sacos aparte en caballo, pero aquella fotografía, que ¿por qué no me tomó una fotografía a mí? Así es, aquella fotografía de la nota, y no es cuánto le costó aquel vidrio, porque en aquel tiempo era tan caro el vidrio, ¿verdad? No había libre de mercado como ahora, que usted no compra gratis. Y aquel cuadro, aquel pichimón, de 4 horas de camino por ese caminito que era así de estrecho. Ay, Dios mío, mi virgencita del perfecto socorro del cielo. Nos pactó a esa deidad y por eso muchas veces accidentes, quebraduras, escasez, pobreza, porque uno a mi padre le puso socorro y por eso mi papá cada vez que cumplía algo. Socorro, vaya Jochi, ¿sí o no? Allá te decían cumpleaños en la mañana y en la tarde quebrando, papá. Es que es real, yo no estoy mintiendo, ahí está el hermano Jochi que es cierto. Hasta que el Señor me reveló las maldiciones de la idolatría, bajo que altar te pactaron. No digamos los padrinos que te pusieron el día que te bautizaron. Yo meditaba en el padrino de mi hijo. Ese le vendió las tierras adelante, no dejó sin tierra a la otra familia. Y es maldición. Tengo que estarla contando. Amén, amén, amén. ¿Quiénes son sus padrinos? ¿Ah? ¿Es su madre? Hagamos de cuenta esta mañana. ¿En qué altar está usted? Y no digamos si su madrina le puso la camándula que caminaba y se enamora. Ahora mi hermana la bautizaron cuando tenía como 12 años y le pusieron una bruja de madrina. Entonces cuando el llamado vino para ella, se comenzó a envejecer. Y yo decía, pero ¿de dónde estás? ¿Y dónde estás? Que parece cara de viejita. Y un día el Señor me dice, y es que tienes que recordar que hicieron pacto tu mamá y tu papá y le pusieron un demonio de madrina. ¿Está aprendiendo esta mañana? Ay, mi padrino era que era anciano, mire. Le llamaban el vidente brujo del pueblo. Usted no sabe cuántas cosas. Y me heredó paz. Ay, qué bonito. Qué hermoso. ¿Y qué problema el que había traído? Porque ahora me tengo que echarle para el demonio. Ajá, bajo que altar te bautizaron. No digamos si te llevaron la suya para allá. Que esa le dice la patrona de Honduras. Aparte
el nombre del almanaque. Del almanaque. Y cada vez que cumples años se abre un ciclo. ¿Sí o no? Amén, 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 amén. Ustedes conocen esa imagen de Martín de Porres. Un hombre arrastrando un perro. Y mi abuelita también. Ay, feliz mi hermana, feliz Martín. Y cada vez que cumple años, mi pobre hermanito, gracias a Dios, que yo me llevo a un engarrujido. Gloria a Dios, que Dios le reveló a mi padre ese nombre. Porque imagínense, al pobre de mi hermano, cada vez que cumplía años, aquel y aquel ya no era. Ay, desgraciado. Ya mi abuelita no andaba en cuadro, ahora era un pichinguito de barro negro, como un perro negro, y lo andaba caminando con qué cuidadito que mi Dios ella cuidaba como cuidaba ese. Y el pobre de mi hermano ahora mismo, pobreza, miseria, escasez, ciclo donde el enemigo le roba su finanza. Alguien aquí Dios le está hablando. Altares de maldiciones de tu padre, de tu madre, que las pusieron en un altar. Hay una mujer en la Biblia que yo no sé cómo se llama, no sé dónde está, pero sé que le he leído, que dice que le perdieron una moneda de oro. Y ella comenzó a maldecir y a maldecir y a maldecir. ¿Y saben que quién tenía la moneda? El hijo. Dijo, no madre, ya no digas que la tengo, aquí la tengo. ¿Y saben qué? En el momento parece que la maldición no le había caído, pero años después, lea la Biblia y mire su generación malditas. ¿Cuántas maldiciones le han lanzado a sus padres? Y estamos en un altar. ¿Cuántos huevos pusieron ahí debajo de la cama porque le hicieron huevo? ¿Cuántas veces por una enfermedad le fueron a pagar a un brujo? Y usted sabe, y no quebrantes ese altar. ¿Dónde estará su nombre hoy en un altar? Que si lo llevaron hace años, el altar sigue activo. Y si su mamá y su papá murió, el altar sigue activo. Miren, cuando yo tenía 15 años, mi papá me llevó una negra raza allá al mayoreo, porque mi papá tenía la bodega más grande esa de colchones, era de mi papá. Porque aquí en el mayoreo nadie quería comprar, solo acá casi no deja la carrasca que yo la bailaba. Ni comida, y llevó una ropa y dijo la bruja, enseña la mano. Yo no sé si importa. Dijo, sí, ella está virgen, pero 3 fracasos va a tener. Ajá, y entonces me lo lanzó, mire, hasta que yo conocí a Cristo. Por eso es que, y ya 3 fracasos, pues, no sé, ¿verdad? Porque eso no le va a dar. Amén, amén. Pero ¿cuántos le dieron la mano? Levante la mano, levante la mano. Vaya, levante la mano, no tenga miedo. Estamos aquí para servir. ¿Verdad que sí? Y todavía ese día, esa hora, esa fecha y ese mes, el altar sigue ahí. Si usted fue, gloria a Dios que usted se recuerda, pero y el día que consultó a su abuelo, y usted no sabe. Y el día que consultó a su papá y su mamá, y usted no sabe si le llevaron su nombre y le llevaron una ofrenda al brujo, hoy hay que deshacer el altar. Porque está activo. Miren qué hermoso lo de los altares. Que el altar estaba activo cuando Jacob vino. Ahí está el encuentro de Dios. Ahora, ya está, Dios. Quisiera terminar. Ay, que esto está hermoso. Mire este libro de los jueces. Es que el libro de los jueces se habla de altares de Dios y altares de Baal. Es una guerra acá entera necia hacia el pueblo necio. Necio, pero necio. Bueno, gracias a Dios que yo no soy Dios, porque no, yo creo que ya le di al Señor a todo. Y a Dios también. Mira, ahí está. El cual dijo a su madre los 1100 ciclos de plata que te fueron hurtados acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste. He aquí el dinero está en mi poder. Y yo lo tomé y la mujer había maldecido. Y asusté cuando usted ya maldijo. Maldiciendo ayer a su propio hijo. Y cuando usted lee la historia, ¿sabe qué pasó ahí? Que todos los hijos y él terminaron
aquella maldición estaba activa. ¿Está aprendiendo esta mañana? Intercesores, dejen de andar maldiciendo porque ¿qué le voy a dar en el gabinete? Bueno, y eso lo pueden ir a leer a su casa porque quiero seguir aquí en Jueces. ¿Aprendieron, verdad? Lean esa historia, es verdadera. Y si por donde quiera que saliera la mano de Jehová estaba contra ellos, cuando habla de Jueces 15, para mal, como Jehová había dicho, como Jehová lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que lo librasen de mano de los que le despojaban. ¿Saben por qué tenemos guerra con la miseria y con la escasez? Algunos por los nombres a deidades que nos pusieron, por los brujos que visitaron, por los derramamientos de sangre a violaciones y sangre de animales. ¿Cuántos fueron a traer sangre como yo? Que allá me mandaban a mí a traer sangre en una olla porque la pobreza, y tenía que venir como aquella sangre de aquellos animales. Y lo iba a hacer como ella con moringa. ¿Cómo se llama? ¿Cuántos comieron eso? Ajá, un animal que y usted no sabe si aquellos más bien están esperando que llegara el pobre inocente, porque hay gente tan mala que se aprovecha de la pobreza de uno. Y han de haber dicho, allá vienen los hijos de pollo, que a eso los pactamos con este dolor camellar para que nosotros seamos ricos y ellos sean pobres, que ellos tomen la sangre, porque ellos no tenemos ellos. Ay, pero uno la pobreza. ¿A cuántas? ¿Y cuántas cosas hemos venido a visitar? Estamos aprendiendo esta mañana. ¿Cuántos fueron las novenas? A los 9 días, pastora. Ahora yo no les 40 días, pastora. Ahora los 9 meses. Ya me di cuenta que van a hacer mi comida. Van a matar un toro negro, pero me van a dar hambre, ¿verdad? ¿Cuántos comieron carne de muerto? Todos en el nombre de Jesús rompemos y destruimos ese altar que levantaron al muerto a los 9 días, a los 40 días, a los 9 meses. Y después pactos que renovaban y uno como bruto comiendo el pedazo de carne. Y era de un toro negro que lo consagraba a Juancito. Y si Juancito fue brujo, ¿qué hizo usted? Participó de la mesa. O sea, fue parte del altar. Fíjense ahí pues, que se murió, vaya, vamos a ponerle que este iPad se murió. Para no inventar un nombre. ¿Qué van a hacer? Mira a Daniel, Ever, Julia, Gladys, Patty, todos nosotros. Vamos a los 9 días. Claro, a levantar el altarcito y a comernos del torito negro. Y ese altar nos está persiguiendo. Ese altar nos está deteniendo. Ese altar todavía está activo. Porque aquel muerto era brujo. Porque aquel muerto fue asesinado. Porque aquel muerto lo mataron a mi familia. Y nosotros participamos de la fiesta de muerte. Pastor, pero no se vaya. Lea. Mire, hoy va a leer Jueces 1 hasta que termine la noche. Amén, amén. Porque después de 1, 2, 3, 4 levantaron altares. Amén. Y por años dejaron de levantar altares. Y vuelvo a lo de Gedeón. Porque dice que Dios levantaba líderes que les enseñaran a levantar altares a Dios. Por eso Dios le dice a Gedeón: destruye el altar que tu padre tiene adentro de tu casa. Porque ese altar que tiene de Baal es el que está impidiendo que seamos prósperos, que el temor no se vaya, que la bendición no se quede, que venga el enemigo y robe y le saquee, porque tienen un altar dentro de su casa. ¿Y quién lo tenía? El padre de Gedeón. Ahora termino aquí, porque ya son las 12:51. No, yo quisiera seguir. Amén.
ahí en los 90. Y díganme ustedes si alguna vez no pasamos por problemas de casa. Y hay otros que van más allá, que son más tontos que los tontos y que no también son tontos. Se murió mi amigo. Después de murió. Llorando en la tumba, metiendo papeles ahí, tirándolo. A mi amigo de lágrimas después de murió. Y si aquel se murió de cirrosis. Y si aquel se murió de una enfermedad, ¿qué hizo usted ahí? En el medio cementerio. ¿Un pacto con la? Yo viví una experiencia. Cuando mi sobrino Joel nació, ahí está nadie que no me deja mentir. Su suegro le hizo un cuarto aparte para ella, pero ella me dijo que un día venga para que ore por el cuarto. Yo estaba recién en el Señor. Pero una noche yo no sé, me agarró una desesperación y me fui. Oiga, bebé, me fui con mi hija. Mi hija apenas tenía como 3 añitos, igual a ella. Y entonces yo sentía que las manos se me iban para ahorcarla. Y era una cosa que las mismas manos se iban para ahorcarla. Y yo me las ponía para acá y las manos no se detenían. Y se ha despertado esta niña. Me digo, mami, tengo miedo, tengo mucho. Y la voz del diablo era mátala. Y miren, yo agarré aquella puerta y aquella puerta tenía de esos llavilles, que no unía, sino que, y la cerraba y el viento la abría, y la cerraba y el viento la abría, y yo me agarraba las manos, yo me sentaba en las manos y era una fuerza. Y yo dije, yo tenía Señor, le voy a hablar a doña Gloria, le voy a hablar, pero eran 2 voces. La voz de Dios, no le vas a hablar, porque yo te voy a revelar qué hay ahí. Y entonces, hasta que salió el sol, se fue aquello. Me dijo el Señor, levanta el cuello. Y entonces hacía 2 meses se había ahorcado un joven. Y ese joven era amigo del cuñado de Gladys, del profeta Olio. Y él le había regalado todos los CDs de rock. Y en esos días, como el carro cuarto estaba bonito, me imagino que él escuchaba el rock y tenía todos los CDs de rock. Fue que se mató, que se pegó un tiro. Era un joven. Ajá. Y cuando yo levanto el colchón y miro eso, me dijo el Señor, si tú no hubieras estado aquí, tu hermana se hubiese matado a su hijo, porque ella no me tenía en su corazón todavía. ¿Usted se fija por qué la gente mata y usted no entiende? Ay, es que es asesino. No, son demonios. Mire, esta mano no era mía ese día. Entonces, cuando levanté el colchón, yo vendía mercadería. El Señor me dijo a mí, dile que a cambio de que le vas a quemar todo eso, le vas a regalar 3 mudanzas y una loción. Y en aquel tiempo la ropa que yo vendía era ropa cara. Los dockers, las camisas Tommy, y vendía lociones buenas. Y yo hice aceptar a Cristo. Pero ¿sabe qué pasó? Que si esta niña se pasa por el cuarto, él lo hubiera matado a ese niño. ¿Usted se fija en los pactos? ¿Está aprendiendo? Amén. Ajá. Y cuando alguien se suicida y ponen en el papelito, aquí se mató un joven, se pegó un tiro, y después, todo como 3 días, vino la familia y vinieron unos jóvenes locos aquí. ¡Locos! ¡Ay, pastor, ayúdenme, que estamos locos! ¿Y qué hicieron? Es que ustedes hicieron algún papelito y lo tiraron ahí. Sí, pastora. ¿Y qué escribieron? Ahí es donde aprendí, después de hermoso pollo. ¿Qué pasó? ¿Quién lo estaba haciendo ahí? ¿Estamos aprendiendo, iglesia? ¿O cuántas veces usted ha relegado de su mamá que practicó brujería? Es porque amo a mi mamá, pastora. ¿Y quién lo agarra? El diablo, que lo agarra el diablo. Tenemos que ser una generación de altar. La lámpara se estaba apagando, no había visión con frecuencia en los días de alma. Y la palabra escaseaba. Y todos los años subía el Carla a dar sacrificio a Dios y a levantar un altar. Y Ana estaba amargada, pero decidió en el altar hacer un pacto con Dios. Si te dignares darme un hijo,
ese altar ella pone a Samuel y nace una generación profética que ungió a una generación profética. ¿Dónde nació Samuel? En el altar. Póngase en pie. Quiero que cierre sus ojos. Comienza usted a preguntarle al Espíritu Santo el por qué las enfermedades, por qué la ira, por qué el enojo, por qué la escasez, por qué la enfermedad viene una y otra vez. ¿Qué hay en sus terrenos? ¿Qué hay en sus casas? ¿Bajo qué nombre le pactaron? ¿Quiénes son sus padrinos? ¿Qué hicieron nuestros padres? Dice que en los días de Saúl Dios le dijo por medio del profeta: Saúl destruye a todas las pitonizas, a todas las adivinas y a todas las falsas profetas que hay en Israel. Pero Saúl no las mató a todas. Saúl venía de una línea que consultaban brujo y hechicero. Años más tarde miramos a Saúl consultándole a la bruja. Y en ese altar, cuando él entró, la bruja le hizo de comer, aparte de que le profetizó. Y murió Saúl en el mismo altar donde él fue a consultar. ¿Cuántas veces somos atraídos? Como Saúl pudo consultar, después de ser ungido por Dios, a una pitonisa o una bruja, y todavía comer. ¿Cuántas comidas te dieron los brujos que te las comiste? ¿Cuántas aguas te tomaste? ¿Cuántos baños te hiciste? ¿Cuántas ofrendas diste? Y ha venido pobreza y enfermedad. Espíritu Santo, comienza a liberar nuestra vida de altares, nombres, deidades, ofrendas que dieron, nombres de personas que murieron y en honor a un muerto les pusieron un nombre, en honor a un artista, en honor a un tío que fue asesinado, en honor a una abuela o a un abuelo que murió, y te están persiguiendo las mismas maldiciones. O nombre de un amigo que murió quizás en un accidente, y los accidentes te persiguen, y la misma cosa que le pasaron a esa persona te está pasando. Hoy deshace ese pacto, ese altar que se levanta y te llama como un imán cada cierto tiempo. Saca tan reja, y es que se rompen los pactos, se destruyen los altares, se destruyen los altares, se van a romper cadenas este día. Hay una canción que estaba cantando cuando yo entré. Vamos, levante sus manos porque hoy va. A muchos le pusieron el nombre de alguien que murió, de alguien que se asesinó, de alguien que se suicidó, de un amigo. Meditaba esta mañana en el padrino de mi nieto. Nosotros no ponemos padrino, pero yo no sé mi hijo de dónde le salió andarle diciendo compadre a quien es el que murió. Ahora nos toca espantar a ese niño. Comienza a recordar. Recordaba también esta mañana cuántos nombres, por ejemplo, yo inventé ponerle el nombre a Brian de que era artista, y ese artista no era un famoso y no un fracasado. ¿Cuántas veces que estamos cargando y que nos
y que ese altar no vuelve a llamar a ser lo mismo como el pueblo de Israel que caía en los mismos hoyos. Comienza a hablar en lenguas. Muchos van a sentir ganas de contar, otros van a tener ganas de ir al baño,